Voy a empezar. Hola a todos y todas. Muy buenas tardes. Les quiero agradecer la presencia el día de hoy. Y esperamos que el webinar que vamos a tener ahora sea de mucha utilidad para todos. Me presento, yo soy Cristina Cid, soy líder de contenidos de IDEO Digital. Antes de presentarle a los tremendos panelistas que tenemos, les quiero contar un poco sobre el proyecto, en breves minutos. Este es un proyecto país que se originó gracias a una alianza estratégica entre Fundación Codea y DHP Foundation. Y principalmente busca crear condiciones para poder implementar las ciencias de la computación en el sistema escolar público chileno. Nos interesa que miles de niños, niñas y adolescentes se puedan incorporar de manera eficiente en la sociedad digital del siglo XXI. Nosotros empezamos con el proyecto IDEO Digital este año con 2 capacitaciones a facilitadores que luego capacitaron a los docentes. Estamos teniendo una experiencia súper interesante y aprendiendo muchísimo del proceso. Para los que no estén familiarizados con el concepto de ciencias de la computación, que es de lo que vamos a hablar ahora, nosotros tenemos una definición de lo que son ciencias de la computación. Lo definimos como una disciplina de estudios que desarrolla conocimientos relacionados con los computadores y algoritmos, que abarca desde sus principios fundamentales, el hardware, que son las cosas físicas, el software, que son los componentes informáticos, sus aplicaciones y, una cosa súper importante, el impacto en la sociedad. De hecho, eso es lo que impulsa nuestro proyecto, porque lo que queremos es disminuir la brecha en torno al conocimiento científico-tecnológico y entregar oportunidades a todos. Todas las niñas y niños de nuestro país deberían formar parte de este proceso de aprendizaje, de este cuerpo de conocimiento, y de esa forma poder darles a ellos las mismas oportunidades para esta sociedad. Estamos hablando de IDEO Digital. Por ahí va a empezar a aparecer en el chat el link de nuestra web para que los que estén interesados accedan y se den de alta en los formularios de contacto y nosotros nos podamos poner en contacto con ustedes para que contarles en detalle e invitarlos a formar parte de esta iniciativa. Vamos a empezar a escuchar en breve la experiencia de nuestros expositores. Les quiero pedir a los que tengan dudas que las escriban en el chat. Nosotros nos vamos a ir organizando para que al final de las presentaciones las puedan responder nuestros panelistas. Primero les voy a presentar a Sebastián Godoy, que es la primera presentación que vamos a tener hoy. Sebastián es licenciado en Educación, es magíster en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es especialista en Administración Educacional y en Nuevas Tecnologías. Entre el 2011 y 2013 y desde el 2020 es coordinador de tecnología de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, y durante este año es un super partner nuestro en el trabajo que estamos haciendo con IDEO Digital. Él va a abordar ahora los desafíos curriculares existentes en la educación para enseñar ciencias de la computación. Nos va a contar un poco lo que está haciendo, nos va a dar ejemplos prácticos de lo que hay disponible para que nos vayamos familiarizando con esto. Así que, Sebastián, te doy la palabra. Muchas gracias por estar acá. Así que, todo oídos. Gracias a ustedes, espero que me escuchen bien. Voy a compartir pantalla, ¿verdad? Para poder mostrarles algunos elementos que hemos venido trabajando hace un tiempo a nivel también de Ministerio de Educación, y tiene que ver con la necesidad, y tal como decía Cristina, así que muchas gracias, y también muchas gracias a María Teresa y todos los que están aquí, que es un tema que viene mucho tiempo dando vueltas en la investigación en educación, en los emprendizajes institucionales, y es cómo integrar, ¿verdad?, las tecnologías al aula, o cómo integrarlos a las prácticas educativas. Con IDEO, CODEA y con un equipo maravilloso hemos ido avanzando en tomar algunas decisiones y líneas de acción para poder integrar las tecnologías. Entonces, ¿cuál fue la primera reflexión para poder hacer esto? Es pensar inicialmente en lo que los profesores, las escuelas se dedican al aprendizaje. Entonces, pensamos, ¿qué pasa si integramos aprendizaje primero? Y esa integración de aprendizaje se da mediada por tecnología. Entonces,
Para que esto pase, y voy inmediatamente para no quitar mucho tiempo, es que lo primero que pensamos es que los centros educativos, las escuelas, puedan avanzar a ser centros educativos que sean competentes digitalmente. Y esto lo hemos trabajado, lo hemos desarrollado a partir de definiciones que tiene el marco europeo para estas organizaciones en términos de poder eh, incorporar las tecnologías, pero desde las prácticas y desde los contextos, como dice Fernando Reimers, ¿no? Queremos hacer cambios y partimos desde lo que los colegios o las escuelas son. Dicho esto, yo hoy día les voy a dar, voy a profundizar en un tema, pero el marco de esto tiene que ver con un modelo de dirección y gobernanza y otro de competencias o desarrollo de competencias de los docentes y también de los estudiantes. ¿Por qué? No, les voy a explicar por qué. Primero, desde los modelos de dirección y gobernanza, pensamos en los modelos de liderazgos que existen y practicar esos liderazgos donde los equipos directivos, las unidades técnicas pedagógicas, las personas que toman decisiones a nivel de los colegios, incluso sostenedores, tienen que tener un rol importante y motivar para esta integración, pero esta integración tiene que estar asociada a un uso que sea eficiente, pero también eficaz, respecto de la misión que tiene esta escuela o la visión que tiene la organización educativa, de manera que sea un foco de desarrollo. Si es un foco de desarrollo, lo que hace es bajar e impactar en actividades de enseñanza-aprendizaje e incluso de corte administrativo. Y eso hace que ajustemos expectativas, porque las tecnologías digitales o, por ejemplo, incorporar el desarrollo de competencias que tributen a la programación, por ejemplo, tal vez no va a satisfacer las expectativas que tienen estos centros para poder incorporar tecnologías que potencien aprendizajes. Entonces, podemos encontrar una escuela que lo que quiere desarrollar es pensamiento lógico-matemático y se va a encontrar con que hay ciertas tecnologías artefactuales, pero otras también más asociadas a aplicaciones que me permitan hacerlo y no tienen nada de malo, pero sí que estén en un foco. Pero para poder hacerlo, muchas veces no se considera lo que saben los profesores eh, o la confianza que ellos tienen para usar tecnologías y cuáles son las competencias que ellos tienen que poner en juego. Y de las competencias que ellos ponen en juego, muchas veces trabajamos desde las competencias o desde la alfabetización informacional, que son las iniciales, ¿no? Las que me permiten informarme, buscar información, llegar a ella y poder transformarla en un producto de información. Sin embargo, pretendemos que con las competencias, los profesores y los estudiantes, dentro de las prácticas de enseñanza, pero también en las experiencias de aprendizaje de ellos, sean capaces de poder incorporarlas de manera diaria. O sea que las tecnologías digitales me sirven para enseñar, para aprender, para evaluar o para administrar, como ustedes ven en la presentación. Entonces, pero no solo es la práctica diaria, también los profesionales de la educación o los mismos estudiantes deben tener la capacidad de poder tomar decisiones, de poder elegir cuáles son las tecnologías. Es distinto, voy a poner un ejemplo, de querer incorporar el uso de un iPad, por ejemplo, en un primero medio, un primer grado de secundaria, pero y querer hacerlo en un primer año de educación básica. Los usos o las expectativas que yo tenga de esa tecnología asociada a un software son totalmente distintas. Son totalmente distintas porque responden a necesidades distintas de aprendizaje o también responden a distintas necesidades en términos de desarrollos de competencias o desarrollo de conocimientos. Entonces, muy breve, ¿qué es lo que nosotros nos hemos encontrado a través de los años y a través de muchos años? Y hay casi un acuerdo en que hay tres barreras que deberíamos superar para poder comenzar a pensar en incorporar tecnologías y poder impulsar. Las primeras tienen que ver con, obviamente, qué disponibilidad tecnológica tenemos. Y la disponibilidad tecnológica, hoy día sabemos que es más allá, la brecha que se generan a veces, es de tener internet. Y la pandemia y la educación a distancia lo dejó absolutamente claro. Primero, disponibilidad tecnológica. ¿Qué tengo? Lo segundo es que hay una dirección me refiero a poder tener agentes que administran la escuela, que están orientadas a incorporar, a incluir tecnologías en las prácticas. Por otro lado, que hay un apoyo de la comunidad, y ojo, aquí apoyo de la comunidad
no solo me refiero a la comunidad interna, es decir, apoderados, estudiantes, profesores, estudiantes, sino que también a los apoderados, a las familias que confían a sus hijos a las escuelas para su formación en términos formales. Y por otro lado, tener la perspectiva de capacitación o niveles de perfeccionamiento que necesiten los docentes. Una vez que tenemos esto disponible, y decir, tenemos disponible, no que lo vamos a adquirir, es decir, tenemos disponibilidad de recursos o de algún presupuesto para tener tecnología. Hay una dirección y un liderazgo. Perfecto, queremos que esto pase. Los apoderados, las familias están de acuerdo y los profesores también. Vamos a capacitar y dar perfeccionamiento. Viene una de segundo orden, que es la que más a nosotros como profesores nos importa y es donde yo quiero profundizar el día de hoy. Tiene que ver con las creencias que tiene el profesor, es decir, el profesor cree que con el uso de tecnología y el desarrollo de competencias puede aumentar la efectividad en el aprendizaje, puede aumentar la efectividad en la enseñanza, motiva al profesor, entiende que no significa una carga extra, sino que es un facilitador, y cómo la relación entre la creencia y la práctica son efectivas. El profesor puede creer que comprando o teniendo o adquiriendo, o que la escuela disponga de conexión a internet y un iPad, impacta directamente en las prácticas. Por tanto, lo que quiere el profesor y lo que pasa en el aula es un elemento importante. Puedo tenerlo todo, pero a nivel de práctica pedagógica tal vez no tengo el resultado que espero. Pero para eso necesito barrera de tercer orden, poder derribar los tiempos antes de conseguir o visualizar resultados. Si hablamos, por ejemplo, de incorporar elementos del pensamiento computacional o de las ciencias de la computación, o bien queremos incorporar elementos que estén asociados al uso artefactual de aplicaciones para generar productos, tengo que pensar que si lo quiero asociar a aprendizaje y a resultados de aprendizaje, guarden esta palabra resultados de aprendizaje, tengo que tener un tiempo. ¿Cuál es otro elemento que nos juega en contra, a lo mejor en Chile y en otros países? Tiene que ver con que los sistemas educativos están asociados a resultados, pero resultados estandarizados, pruebas estandarizadas, CIMSE, PSU u otras pruebas de certificación institucionales que dicen, no tengo tiempo de incorporar tecnología porque tal vez a lo mejor van a aprender a programar, pero no van a tener la capacidad los niños de asociar esto eh, a matemática o a ciencias o a tecnología propiamente tal. Y por último, es pensar que esto requiere un desarrollo profesional longitudinal, pero que tiene que partir en algún minuto, pero también pensar en que no sabemos cuándo termina en relación al avance que tienen las tecnologías. Entonces, ¿qué buscamos o qué hemos conversado con IDEO, con la UCE, que es un gran impulsor de esta integración? Es que se pueda potenciar el desarrollo profesional, o sea, que haya un docente que tenga otras dimensiones de desempeño y por tanto su formación se siga incrementando. ¿Pero para qué? Para poder implementar el currículum que esté prescrito cualquiera sea, porque es finalmente una directriz que se entrega a nivel de ministerio, ¿verdad? Para conseguir aprendizajes asociados a habilidades, conocimientos, actitudes, valores u otros. Pero, ¿cuál es la particularidad? Que esto sí lo podemos conseguir mediante el uso de tecnologías y desarrollando competencias en los profesores, pero también en los estudiantes. Creemos que es muy necesario que, y sobre todo en este tiempo de pandemia, y casi algunos dicen post-pandemia, pero yo recuerdo que todavía estamos en ella, en que se puedan avanzar en el desarrollo de habilidades y que se pueda avanzar en el desarrollo de conocimientos, entendiendo que la habilidad es un tipo de conocimiento. Y si yo enfoco en las habilidades, puedo potenciar muchas veces el interés de los estudiantes por medio de las tecnologías, pero poniéndoles otros contextos de conocimientos, declarativos o actitudinales o de otro tipo de competencias que tributen a desempeño. Otro elemento que hemos incorporado y que se trabaja en los programas del ministerio, pero también dentro de las directrices que entregan programas como Code, tienen que ver con la potencialidad que entrega la incorporación de tecnologías y el conocimiento tecnológico para desarrollar habilidades del siglo XXI, y que están mediadas por tecnologías de información y comunicación, que hoy día pareciera ser que ya es un concepto, y aprovecho de decirlo, como hablar de TIC es como algo que me quedó un poquito restringido y vamos avanzando un poco más. O las conocidas ICT, porque ahora yo también, aparte de informarme o comunicar, que son estas TIC, hoy día creo productos de información, resuelvo problemas, o bien
aprendo a usar tecnologías en términos de ciudadanía digital, todo esto que UNESCO ha trabajado con potencia, pero al mismo tiempo que esto pueda pasar a presencial o a distancia. No sé cuántas pandemias más vendrán, ojalá que no, ojalá que se acabe, pero tal vez empieza a competir, y también es una discusión, cómo los colegios, cómo las escuelas, universidades u otros empiezan a ofrecer educación a distancia de mayor calidad, mediando entonces aprendizajes con tecnología. Y por último, creo que el aporte que hace Code, el aporte que hacen distintas instituciones para poder generar espacios de desarrollo, es que el sistema educacional al menos debe permitir el favorecer aulas virtuales en donde el estudiante, en donde los profesores podamos tener la posibilidad de la autogestión en cuanto a poder desarrollarnos y aprender. Muchas veces se entendían o habían categorías de las TIC, y aquí hoy día más que hablar de categorías hablamos cómo se desarrollan competencias digitales o tecnológicas digitales a nivel de formación y a nivel de profesores. Ahora, teniendo estos cuatro elementos, yo les quiero hablar cómo potenciamos entonces el rol del profe o el rol del educador, y también cómo favorecemos que haya mayores instancias de aprendizaje y formación, que es lo que nos interesa. Y para esto hemos generado un modelo, ¿no?, que nos permite aplicar estos elementos de dirección y liderazgo que se deberían promover en la escuela. Entonces, tenemos elementos y tenemos objetos, recursos o instrumentos curriculares que nosotros los manejamos y las escuelas los manejan, los directores, los profesores, y a veces dicen, tanto papel, el papel alcanza para mucho. Bueno, veamos qué papeles queremos usar y preguntémonos, ¿cómo podemos favorecer en las escuelas, me gusta el término escuela, la integración de aprendizaje mediado por tecnologías? Entonces, aquí hay un ejemplo que ustedes pueden ver a la derecha de su pantalla o izquierda, ya mi lateralidad digital está un poco complicada, pero tenemos, primero, un programa, por ejemplo, de video digital que se viene trabajando y verá la luz dentro de poco, que tiene un Aprendo a Programar, que es una guía para distintos niveles que me entrega opciones de programación con distintos lenguajes. Entonces, yo puedo pensar que este Aprendo a Programar, está asociado con asignaturas que lo integran. Pero además, yo puedo considerar que hay otro elemento, que puede ser el currículum prescrito o bien alguna línea formativa, a mí me gusta la de Robert Schwartz en términos de desarrollar pensamiento, que yo quiero potenciar, en términos de habilidades y conocimientos declarativos. Y esta convergencia me va a permitir decir, primero, ¿qué voy a tomar de las habilidades, objetivos, conocimientos de un marco, de un programa, y qué voy a tomar de un referente en términos de metodologías o estrategias o formas de aproximarse al conocimiento? Y eso yo lo quiero cruzar, y ese cruce podemos ir trabajando en que cuando es mediado por tecnologías digitales, yo lo puedo potenciar. A mí me gusta una definición muy, eh, muy clásica, ¿no?, de las tecnologías, que tienen que ver con la posibilidad de amplificar mis habilidades, amplificar lo que yo puedo hacer. Es cuando digo, tengo un selfie stick, y el selfie stick lo que hace es proyectar mi brazo y hace que me pueda tomar una selfie, ¿no?, una foto, eh, a distancia, tema que mi brazo no puede hacer. Por tanto, en esta tecnología, yo creo que los profesores, que nosotros podemos integrar aprendizaje a niveles curriculares, pero ahora lo que buscamos es que se potencien con el uso de estas tecnologías y el desarrollo de competencias. ¿Por qué? Porque finalmente en las prácticas de liderazgo y gobernanza para los profesores, tenemos que favorecer que en las escuelas, que los profesores se sientan con la confianza de que las estrategias didácticas que ellos conocen, al usarlas a través de tecnologías digitales, van a permitir abordar los objetivos de aprendizaje. No deben tener duda de eso. O sea, mis estudiantes pueden aprender eh, representación por medio de modelos matemáticos. Usando tecnología, mejor o de mejor forma. Perfecto. Luego, aumentar y mejorar las experiencias de los estudiantes. Luego de la pandemia, llegó la tecnología de manera muy introspectiva, y al llegar de esa forma, hay muchos profesores que empezaron a autoaprender. Y hoy día ese autoaprendizaje, ni que nosotros hubiésemos detonado el uso de tecnología en el sistema educativo como obligatorio, finalmente la pandemia nos ayudó a impulsarlo. Pero ahora dirijámoslo, porque los profesores demostraron que son capaces de utilizar las tecnologías y
hacerlo de manera eficiente y efectiva para el aprendizaje de los niños. Necesitamos desarrollar pensamiento, potenciar estas habilidades. Hay mucha generación de conocimiento que se mueve de un lado a otro, pero las habilidades que vamos desarrollando a nivel de pensamiento pueden estar asociadas idealmente a la resolución de problemas, la creación, el análisis, la representación, el modelamiento dentro de una comunidad escolar presencial o a distancia. ¿Qué pensamos? Que con la mediación de tecnologías esto puede suceder de manera más amplia. Hay que tener planes de acción, hay que tener planes de acción en términos de los contextos, hay que tener planes para poder mediar aprendizajes con tecnología y hay que incluir la misma en el uso de toda la organización y que nadie de alguna forma esté mirando, cuestionando esta incorporación de manera negativa, quiero decir, como diciendo, te va a resultar, o pucha, sí, lo típico, si es que ni siquiera sabes cómo encender el computador, o sea, si no sé encender el computador, alguien me va a ayudar. Entonces, también colaboramos y ese alguien también va a decir, mira, yo conozco este lenguaje de programación, te puede servir para, y se empiezan a generar un ecosistema, un entorno digital que es un detonador de las experiencias de enseñanza-aprendizaje. Por último, súper necesario, yo lo he dicho mucho, desarrollar estas competencias digitales desde donde estén. Tener menos competencia digital no es malo, porque todos de alguna forma tienen un desempeño. Y ese desempeño hay que empezarlo a aumentar de forma creativa, contextualizada a mi realidad, mi contexto, a los estudiantes que tengo y también a la disponibilidad que tengo de tecnología. Recuerden que hubo escuelas que hicieron clases por Instagram o por WhatsApp y resultó en términos de aprendizaje, el futuro nos dirá de alguna manera aquello, pero en términos de tener un tiempo disponible para eso y al mismo tiempo rescatar las particularidades de ese contexto escolar, el profesor resolvió problemas y se comunicó y llegó a los estudiantes. Entonces, esto es un modelo que hemos trabajado justamente durante este tiempo, que tiene que ver con el desafío en términos de la enseñanza y el aprendizaje, voy a ser más breve aquí, pero tiene que ver con cuáles son los pasos para integrar estas competencias en el aula. Es una propuesta que tiene que ver con pensar que en el ámbito de la enseñanza, que está mediado por tecnologías para el aprendizaje, podemos pensar en un conocimiento que es inicial y en ese nos aproximamos a la ejercitación, a lo que sabe, a contextualizar el aprendizaje respecto a lo que sabe el estudiante, desde lo que maneja el profesor, y comenzar con desarrollo de habilidades de pensamiento muy básicas, como, o no básicas, pero iniciales, como memorizar, como reproducir, como volver a repetir ciertas secuencias y volver a tener un conocimiento que refiere a aprendizajes que van a dar seguridad para el proceso. En un segundo momento hay una parte de ampliación del conocimiento, y ojo que cada una de estas puede pasar en tiempos distintos, o puede pasar o demorar más tiempo, dependiendo de los estudiantes, los niños y lo que tengan disponibles. Pero se amplía el conocimiento con una actividad. Cuando hablamos de actividad y que muchos docentes lo utilizamos, tiene que ver con otro tipo de conocimiento que está más asociado a empezar a avanzar a situaciones más abstractas para poder aprender, para poder tener al estudiante en procesos mentales que implica empezar a desarrollar, por ejemplo, la resolución de problemas, o poder identificar patrones, o el pensamiento abstracto, o bien llegar a experiencias de aprendizaje que lleven a la comprensión, importantísimo, al diálogo y a la toma de decisiones para poder llegar a conseguir los objetivos. Por último, la tarea, que es la generalización de la transferencia de lo aprendido, de lo que han hecho. Y la tarea que nosotros conocemos en Chile como tarea para la casa, o la conocemos como tarea asociada a, pucha, como no aprendieron aquí, van a aprender allá, como un castigo, pero no lo es. La tarea es poner en práctica lo que los estudiantes han aprendido en el contexto escolar, llevarlo a otro lugar. Y si lo pueden hacer mediante la tecnología, eso podría ser aún más significativo. Y aquí implica un proceso mental en donde la comprensión, el análisis y la toma de decisiones están asociados a procesos de pensamiento crítico, pensamiento creativo, o formas o modelos de representación analíticos que les puedan ayudar a resolver tareas, situaciones que puedan generalizar entre distintas asignaturas. Lo último yo creo que ya lo leyeron en todo este momento, pero tenemos distintas formas de que esto converjan y otros aprendizajes. Y ya voy finalizando, es
¿Cómo se estructura esta integración? Y aquí, en la esperanza de poder hacerlo y que no sea algo desconocido, es que integrar aprendizajes mediados por tecnología implica muchos elementos que ustedes y que nosotros como profesionales de la educación tenemos. Primero, desde la gestión y el liderazgo, hay un modelo de gestión pedagógica educativa que está soportado en formatos, en ideas de planificación y evaluación. Tienen planes de clases o de actividades, pero eso existe, este cuadrante. Luego tenemos el de las didácticas propias de áreas del conocimiento, y eso también impacta mucho en lo que el profesor sabe hacer, él lo maneja, por tanto, toda esta primera parte no es nada desconocida. Y luego vamos a mirar que hay definiciones que son metodológicas asociadas a didácticas, y aquí aparece la gamificación, el TBL, el ABP, incluso las lluvias de ideas o el aprendizaje basado en problemas, la investigación u otros que manejan. Y luego bajamos a un nivel, o vamos a un nivel, donde hay competencias digitales y recursos tecnológicos que los profesores ya tienen. Hoy día, muchos profesores ya tienen competencias que podemos potenciar. Y hay recursos que las escuelas han estado adquiriendo, aun cuando también hay un compromiso de incorporar más tecnologías y empezar a eliminar las barreras y aumentar las creencias, que es lo que yo les señalaba en un inicio. Y poder poner de foco, asociar esta forma de poder integrar aprendizajes en términos de habilidades del siglo XXI en responsabilidad personal y social, o formas de pensar, el aprovechar las herramientas, las maneras de trabajar, porque de alguna manera son los desempeños que esperamos que nuestros estudiantes tengan en el futuro. Ahora me dirán, ok, ¿cómo se hace? ¿O cuál podría ser un ejemplo cómo lo hemos hecho para entregarle esto a los profesores? Lo que tenemos aquí es el mismo esquema inicial, ¿verdad? ¿Qué asignaturas consideramos para la integración? Desde la UCE o la unidad de currículum nivel Mineduc, tenemos, ¿verdad?, asignaturas, por ejemplo, tecnología en quinto básico y ciencias naturales de quinto básico con objetivos de aprendizaje. Son aprendizajes que están prescritos, y esos dos objetivos de aprendizaje tributan a habilidades o desprenden habilidades que están dentro de las bases curriculares y también reflejadas en los programas de estudio. También tenemos, por otro lado, elementos de lo que yo les hablaba en un inicio, TBL o formas de poder trabajar y desarrollar el pensamiento, que está asociado, ¿verdad?, a una estrategia interrogativa que permite ir conduciendo el aprendizaje del estudiante en la medida en que le voy señalando el camino. Y por otro lado, tenemos los objetivos, por ejemplo, del programa Fundamentos de Ciencias de la Computación, que es un programa que está disponible en la página del Ministerio de Educación, que lo ha dispuesto CODEA junto con Code y Diego Digital, y tiene objetivos. Y esos objetivos yo quisiera entonces ahora, ¿qué hacer? Tengo objetivos que son de ciencia de la computación, tengo estrategias o tengo pensamientos que quiero desarrollar, y por otro lado tengo los objetivos prescritos. Entonces, para poder integrar estos elementos, voy a mirar las habilidades, voy a mirar en conjunto los conocimientos que se ponen al servicio, y voy a mirar cuáles son los objetivos que yo quisiera potenciar en términos de ciencia de la computación. Y para esto, lo que tengo disponible es lo que voy a usar para potenciarlo. Por ejemplo, dispositivos móviles como celulares o tablets, que me van a permitir buscar información en Internet, que me van a permitir transmitir información o bien crear un producto de información. Dispositivos móviles como los que estoy hablando tienen cobertura enorme a nivel al menos de nuestro país. Si tengo acceso a Internet, perfecto, porque me potencia el objeto en términos de la capacidad que tiene donde llegar. Y por último, dos cosas bien particulares, dado los objetivos. Un software de geolocalización para saber dónde vivo, cómo se podría distribuir o cómo se distribuye la red eléctrica, y finalmente determinar como circunstancias que me permitirían poder ejecutar algún diseño o un software para poder impactar en términos de los objetivos de aprendizaje. Y por último, alfabetización informacional, en términos de buscar en fuentes de información, usar los software de edición o dibujo, entendiendo que la conexión a Internet me va a permitir acceder también a cápsulas o a ejemplos o a desafíos que tiene Code. Que es importante, que hay lo tapé, pero bueno, competencia informacional, no.
que es súper importante que las escuelas, los directores, los profesores en sí como comunidad de aprendizaje generen un clima donde las tecnologías no sean amenazantes, hay que dar seguridad y confianza, y que hay muchas o muchos elementos dados en términos de tecnología, no solo para potenciar aprendizajes, eh, pero sí desarrollar estas competencias y buscar, más allá de lo que les dije al principio, que resultados de aprendizaje es que el aprendizaje resulte. ¿Y resulte para quién? Para el estudiante. Gracias. Okay. ¿No se escucha, Cristi? Ahí estoy. Gracias. Gracias por la presentación. Yo apunté así como grandes títulos. Clima de organización, súper importante, una organización preparada para el aprendizaje. Liderazgo, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Hay profesores interesados, directores que quieren implementar esto. Nuestro espacio está abierto para que se acerquen a conversar con nosotros también si quieren ayuda en eso. Comunidad, nombraste a los padres. Esto es un proceso de cambio que involucra a toda la comunidad, y finalmente que cerraste con recursos, que hay una fuente de recursos enorme para que los docentes puedan acceder y seguir como disponiendo de material para poder ir innovando en el aula. Yo lo que quiero ahora es presentar a nuestra siguiente expositora. Ella es María Teresa Lugo. María Teresa es magíster en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es especialista en políticas digitales y educación, y es directora del Centro de Políticas Públicas en Educación y Comunicación y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Ella está acá para compartir su idea y hablarnos sobre lo que necesitamos hacer y desarrollar en las escuelas para poder generar conocimientos digitales con los alumnos, abordando los diferentes roles que convergen en el espacio de la escuela. María Teresa, mil gracias por estar acá. Te dejo la palabra para que compartas tus ideas. Gracias. Gracias, Cristina. Un placer estar esta tarde con ustedes. Un honor estar compartiendo el panel con Sebastián. Así que bueno, voy a intentar, a partir de algunas ideas, conversar con ustedes en relación con algunos desafíos. Vamos a plantearlo en estos términos. El primero es tratar de compartir pantalla, ¿no? Que eso es una de las cuestiones que me preocupa en este momento. El primer desafío. A ver, vamos a ver. Si voy bien. Por supuesto, recién pude y ahora me cuesta. No estoy pudiendo. A ver María si... Teresa, si quieres Sí. te la comparto yo. Te la Bueno, tengo acá. dale. Dale. No, Prefería... vas avanzando y pasando las diapositivas. Tú te desligas de eso. A ver si puedo. Voy a seguir, a ver si intento una vez más, pero no. No, no estoy pudiendo. Te pido entonces si la podés pasar vos. A ver si... Bueno, María vamos Teresa, con que, esto. como siempre dicen, que bueno que la tecnología todavía está detrás de nosotros. No sé. Sí, no es la primera vez que me... Sí. Mira qué buen ejemplo lo que pasa ahora respecto a que finalmente siempre hay como un equipo en alguien puede resolver la problemática del otro. Esto es lo Es un ejemplo vivo. Podríamos decir que lo hice a propósito, pero no es verdad. Así que vamos a tratar de subsanar este tema.
Aquí, de alguna manera, esto que trae Cristina habla un poco del enfoque que vamos a conversar, que es esta idea del que ayuda a veces por detrás del hombro, como podemos pensar si estamos frente a una pantalla, ¿no? Esta idea que ayuda. Así que bueno, yo voy a conversar en relación con esta idea de planificar y del cómo, ¿no? Algunas cuestiones, pero antes, y voy a pasar a la siguiente pantalla, no puedo dejar de, digamos, de contextualizar esta conversación, ¿no? Esta conversación ampliada, como bien planteaba Sebastián, ¿no? Que las tecnologías nos amplían nuestras posibilidades, y desde ese lugar plantear el contexto en el cual voy a conversar con ustedes y voy a dar estas primeras pinceladas en relación con los desafíos que tenemos por delante. Y traje esta poesía de León Felipe porque creo que tiene que ver también con un desafío fundamental en relación con los esfuerzos que los equipos docentes y los equipos directivos estamos haciendo en relación con el momento actual. Sebastián planteaba esta idea de que en realidad no estamos ya saliendo de la pandemia, no podemos hablar de una pospandemia todavía. Ojalá. La realidad es que voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos a tiempo, me ayuda a transitar estos momentos y creo que puede permitirnos pensar que estas redes de información, estas redes de conocimiento, estas experiencias que estamos cruzando de un lado a otro de la cordillera, nos pueden ayudar también a entender, a comprender, pero también a actuar. La pandemia, si algo nos mostró, es este quiebre de dimensiones, justamente, ¿no? Espacio, tiempos, agrupamientos, lo que hoy se está llamando algunos analistas, algunos investigadores, estos modelos de hibridización, pero que todavía no estamos encontrándole exactamente la vuelta acerca de qué es lo que nos espera, ¿no? Saliendo de la pandemia. En esto soy prudente. No puedo vaticinar cómo van a ser estas configuraciones institucionales, cómo van a ser estas escuelas de la pospandemia, pero sí podemos pensar qué sabemos, es decir, partir de algunas evidencias que tenemos para poder imaginar esta educación a futuro. Estamos hoy en lo que se ha dado de llamar educación remota en emergencia y que va tomando distintos colores, y voy a ir pasando a la siguiente, en relación con este mosaico heterogéneo de América Latina, esta situación de diversidad y de desigualdad, y sigo con algunos autores que me han acompañado estos últimos meses, cuando Naomi Klein trae que el virus es un maestro. Ella nos propone salir de la metáfora de la guerra. Yo creo que esto va a ayudarnos a pensar desde ese lugar del virus, más desde lo pedagógico, podríamos decir, desacelerando el modelo de vida, reparando a través de la cooperación y la solidaridad y las redes, y sobre todo, Sebastián decía, no sabemos cuántas pandemias más tendremos, algo así, en relación con un criterio de realidades, es decir, esto es una alerta para pensar la educación, para pensar las tecnologías y para pensar la vida de cada uno de nosotros como educadores. Seguimos a la siguiente. Creo que sin duda el pensar estas brechas, lo que Cristina también traía de las brechas digitales, sabemos que estas brechas estructurales que tenía América Latina, que sabemos que no es el continente más pobre, pero sí el más desigual y el más heterogéneo, con estos impactos sociales agudizados por la COVID y la prolongación de la reactivación económica, mayor pobreza, mayor desigualdad, transferencias de emergencia, poca inversión y baja productividad, pero sobre todo con infancias y juventudes entre la vulnerabilidad y la resiliencia. ¿Qué presenta desde el panorama educativo? Creo que esto que marqué en amarillo, me disculpan, yo soy maestra, así que quiero traerlo también desde ese lugar, estas trayectorias escolares interrumpidas o intermitentes. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver lo que Teresa trae con un debate acerca de las tecnologías, acerca específicamente de la integración de las ciencias de la computación? Porque prometí hablar de la hoja de ruta. Bueno, tiene que ver con priorizar algunas cuestiones, y voy a pedir pasar de pantalla, ya iba a pasar yo. Esta idea
de estos millones de jóvenes, niños y niñas que van a ser excluidos de la educación obligatoria en esta idea de la pospandemia. Estas trayectorias escolares interrumpidas o intermitentes, sin duda, más los retrasos y el aumento en los logros de aprendizaje que va a ser difícil recuperar en el corto plazo. Y sigo rápidamente a la que sigue, porque este panorama no quiero traer solo malas noticias, pero no puedo dejar de hablar sin duda de la brecha digital. Esta idea de que 1 de cada 2 chicos no cuenta con una computadora en su casa para fines educativos, que 3 de cada 10 no acceden a ningún tipo de conectividad domiciliaria, seguimos la siguiente, porque sin duda lo que la pandemia también nos mostró es que no alcanza con dar conectividad en las escuelas. La cuestión de la conectividad en los hogares, y que ha sido y es un punto central para poder sostener las trayectorias y para poder sostener la educación en pandemia. Pero la pregunta con la que quiero de alguna manera iniciar esta hoja de ruta y que tiene que ver con cómo será la escuela de la pospandemia, va a implicar una profunda reflexión en torno a la escuela que teníamos. Yo creo que pensar que esta idealización del pasado, esta vuelta a la supuesta nueva normalidad, va a implicar, sin ningún lugar a dudas, mirar las condiciones de posibilidad para reensamblar las piezas de la organización y de la gestión y de la tecnología escolar hacia modelos mucho más integrales, mucho más heterogéneos, pero por sobre todas las cosas mucho más justos. Esta situación crítica sin duda va a tener que ver, y paso a la siguiente, con esta mirada del sentido de la inclusión de las ciencias de la computación en la propuesta educativa, en la oferta escolar, en el sistema educativo obligatorio, porque esta hoja de ruta va a tener al menos 3 tipos de desafíos. Me quedo corta. Los primeros tienen que ver con esos desafíos tecnológicos de infraestructura robusta, de conectividad estable, de posibilidad de dispositivos tecnológicos para estudiantes y para la comunidad. También desafíos pedagógicos, 2 voy a nombrar rápidamente: estas trayectorias escolares a recuperar y también la expertise docente y directiva necesaria para poder enseñar de una manera mucho más efectiva, mucho más profunda, mucho más genuina, para aprender nuevas cosas, pero también de una manera diferente. Pero también desafíos para los territorios. Yo creo que la pandemia también nos puso esta oportunidad de revisitar lo que es el círculo virtuoso entre la formación, pero también entre el impacto a nivel del territorio. Es decir, estos desafíos que podemos llamar más de desarrollo socioproductivo. ¿Y cuánto tiene la inclusión de las ciencias de la computación que ver en lo que podríamos llamar los trabajos del futuro, la reactivación económica, mucho de esto que no quiero dejar de lado? Pero también, y no lo puse, tiene que ver con los desafíos socioemocionales. Yo creo que lo que planteó Sebastián también en relación con las expectativas, con las creencias, todo lo que hace a la necesidad de fortalecer estas redes de acompañamiento que son hoy esenciales para poder generar estos nuevos puentes que sin duda se han mostrado con la pandemia, pero que deberían seguir acompañándonos en esta escuela de la pospandemia y en esta educación a futuro. Y seguimos adelante. Sin duda, pensar los bienes tecnológicos como bienes públicos, la educación como bien público en educación, es decir, desde esta idea y desde esta garantización de derechos, creo que tiene que ver con el acceso, pero también con la apropiación de las tecnologías. Esta imagen de la brecha de expectativas entre lo que la oferta educativa ofrece y lo que los estudiantes están necesitando, creo que nos hace mirar con especial atención en relación con la desconexión con lo contemporáneo de algunas de las propuestas educativas y también con la posibilidad de entender quiénes son nuestros estudiantes hoy, ¿no? Es decir, estas diferencias tanto intergeneracionales con los adultos, pero también sus diferencias intrageneracionales. Conectividad en la escuela, conectividad en los hogares, soluciones tecnológicas
redireccionadas hacia las prioridades educativas. Esto me parece que es uno de los temas centrales para identificar cuál de todas las soluciones tecnológicas que tengo a disposición realmente producen un aprendizaje genuino y potente. De alguna manera, a veces el modelo de implicación de soluciones tecnológicas, llámense plataformas, llámense recursos digitales, software, aplicaciones, está más desde el modelo de solución busca problema que desde identificar cuáles son las prioridades y los problemas complejos que la inclusión de las ciencias de la computación y de las tecnologías digitales en la educación ofrecen o por lo menos desafían, y cuáles son aquellas soluciones tecnológicas que realmente me van a servir para ello. Y seguimos rápidamente para poder pensar esos desafíos pedagógicos desde el lugar de la recuperación de estudiantes, pero también desde esto que podemos denominar modelos educativos más transformadores y más innovadores. Y seguimos adelante. Voy a pasar las pinceladas rápidamente hacia esto que dije muy al pasar, que son estos desafíos socioproductivos, alianzas. Si algo nos mostró la pandemia es la necesidad de fortalecer tanto a nivel de lo micro, es decir, de las instituciones, pero también de la mesopolítica y la macropolítica, necesidad de alianzas con los polos tecnológicos, con las cámaras del sector, las universidades, las instituciones, los centros de investigación, las organizaciones de base, los territorios, los sindicatos, las comunidades educativas, estudiantes, docentes, familias, como me gusta decir a mí, este mapa de actores revisitado que sin duda la pandemia nos puso en primer lugar como necesidad de analizar, comprender y actuar sobre los territorios. Los puentes, las comunidades y sobre todo este mapa revisitado nos da, y paso a la siguiente, esta imagen vinculada con al menos 4 puertas de entrada o 4 dimensiones a destacar. Hay muchas, hay otras. Sebastián ya compartió con nosotros la fuerza de la gobernanza, es decir, de poder pensar gobernanza, liderazgo, todo lo que hace a estas condiciones de posibilidad vinculadas con la inclusión de las ciencias de la computación, tanto a nivel del aula, a nivel de los colegios o de las escuelas, pero también hablo a nivel de la política. ¿Por qué lo planteo? Porque sin duda necesitamos también pensar esta macropolítica y esta mesopolítica, directivos, inspectores, todo lo que hace al entramado de la direccionalidad político-estratégica y técnico-pedagógica de una política o un proyecto como es este, que de alguna manera trae desafíos viejos, podríamos decir, pero también nuevos desafíos. Sin duda el desarrollo curricular. No voy a entrar en esto porque Sebastián compartió cuestiones fundamentales de la necesidad de revisar la prescripción curricular, la regulación curricular, las normativas, los lineamientos, pero también pensar cómo esto se pone en la práctica en relación con el desarrollo curricular. Aquí tenemos también desafíos vinculados con los recursos humanos. Sin duda, un debate que nos acompaña hace tantos años en América Latina con la inclusión de las tecnologías, y es la necesidad de facilitadores, de acompañamiento, de referentes, como los querramos llamar, que puedan acompañar en este camino, en este tránsito, en estos procesos innovadores de la inclusión de la tecnología. Puse solo algunas ideas, ¿no? Una etapa más inicial, una de aplicación, una etapa de integración y una etapa de transformación donde las ciencias de la computación estén integradas como campos específicos dentro del currículum. Podríamos decir que es un punto de llegada porque sin duda, y voy a pasar a la siguiente, esto va a implicar cambios en relación con algunas recomendaciones. La primera es el sentido de la integración. Yo creo que pinceladas que hemos compartido recién con Sebastián nos dan idea de por qué vale la pena este esfuerzo, porque va a ser un esfuerzo. Es a veces más difícil desaprender lo que teníamos integrado que aprender nuevas cosas, ¿no es cierto? Esto de aprender nuevas cosas a veces genera, podríamos decir, incomodidades,
una nueva construcción de lo común, y todo esto acompañado de la necesidad, puse solo algunas ideas, de generar marca. Esto, discúlpenme las comillas, pero tiene que ver con generar presencia de una nueva política, de un nuevo proyecto, y esto habla de desafíos a nivel de la comunicación y de la sensibilización, que va a ser un punto central, especialmente para los equipos directivos, pero por supuesto también para cada uno de los equipos docentes. La normativa, esto que recién señalaba, claridad en dar algún tipo de orientación, de guía, de apoyo, y que pueda ir orientando lo que después va a ser la prescripción curricular, es decir, la regulación, pero que hoy nos puede ir acompañando en estos pasos que vamos a ir dando. A mí me gusta decir, aquí voy a pasar a la siguiente, pasos cortos y seguros. Yo creo que eso se va a dar tanto a nivel del currículum como a nivel de la infraestructura y el equipamiento. Pensar esta idea de la estrategia de soporte, ¿no es cierto?, tanto técnico como pedagógico, para pasar a la siguiente. Sin duda, el desarrollo curricular va a traer algunas ideas fundamentales, pero que vuelvo con esta cuestión de los recursos digitales, de los contenidos digitales y de las soluciones tecnológicas. Este ecosistema de TEC, voy a pasar a la siguiente, que sin duda nos va a traer algunas ayudas, pero también algunas alertas. Esto que planteé al comienzo, de poder evaluar las soluciones tecnológicas más adecuadas para poder llevar adelante estos nuevos proyectos y esta nueva política. Creo que también pensar en los nuevos formatos para la formación docente, no solo para la formación permanente, sino sobre todo el esfuerzo que vamos a tener que hacer en la formación inicial para poder generar nuevos saberes vinculados con la inclusión de las ciencias de la computación, también en relación con los nuevos formatos. ¿Cómo enseñar a los que enseñan? Sería aquí un tema importante para salir del formato tradicional curso. Yo creo que hoy lo que veníamos conversando hace tantos años e investigando y estudiando sobre la capacitación situada, sobre las comunidades de práctica, sobre la manera más potente de poder trabajar en esto que podríamos decir las redes de escuelas que integran ciencias de la computación, las redes de proyectos y buenas prácticas a registrar en relación con la programación, con la robótica, nos va dando pistas de estos primeros pasos para poder consolidar proyectos sólidos. Y voy siguiendo, paso por las siguientes, y aquí no pude dejar de traer a Matus, ¿no? Esta idea de planificar es trabajar con el conflicto. Esto va a traer conflicto. Esta posibilidad de redefinir los proyectos institucionales y los proyectos pedagógicos, integrando campos específicos disciplinares de ciencias de la computación, va a traer, podríamos decir, movimientos. Movimientos a nivel de la organización y la gestión escolar, también movimientos a nivel de los colectivos docentes y, por supuesto, movimientos vinculados también con esto que podríamos decir las fuerzas que intervienen en esta construcción intersubjetiva que en definitiva son los proyectos pedagógicos. El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claroscuro surgen los monstruos, decía Gramsci. Estos monstruos que quiero traer desde este lugar pedagógico, y vamos a la siguiente. ¿Por qué lo traigo? Porque me parece que podemos pensar que este viejo mundo, que es el mundo de la prepandemia, quizás nos va a enseñar, vuelvo con esta idea de lo pedagógico, no puedo dejar de decirlo, que el virus nos está trayendo para pensar este primer momento que es el dónde estamos. Los proyectos pedagógicos con inclusión de las ciencias de la computación van a tener este primer momento que es mapear los territorios, con la centralidad de los equipos docentes y directivos liderando estos proyectos, donde podemos traer estos tres momentos: ver, comprender y actuar. Pasemos a la siguiente, porque este ver, comprender, actuar trae el desafío de que muchas veces lo que hacemos es ver y actuar, ver y actuar. Es decir, diagnosticamos rápidamente, vemos cuál es ese estado de situación y pasamos a la acción. No, démonos el tiempo del análisis, de la comprensión, como decía Sebastián.
pero no nos olvidemos que tenemos que actuar. Y ese actuar, por eso yo decía pasos cortos y seguros, en esta manera de entender la teoría del cambio, que va a implicar la inclusión de las ciencias de la computación, y que sin duda va a traer esta idea de que no estamos todos en el mismo punto de partida. Esta idea clave la quiero traer porque me parece que es recuperar esas miradas diferentes desde los distintos posicionamientos de actor, que me va a permitir mirar qué permanece, qué falta, qué cambia y cómo se constituye esta escuela reformulada. Y sigo a la siguiente, voy en las últimas pantallas. Pensar siempre en estas dos líneas. ¿Con qué contamos hoy y cuáles son esas líneas de acción a trabajar en el proyecto? ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos que pensar qué tenemos, cuáles son los riesgos que estamos teniendo para identificar capacidades y estrategias que me permitan establecer estos pasos a seguir. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. Nos vamos a equivocar, porque esto es como la vida, es el camino vital que tenemos para ir pensando estos distintos aprendizajes que vamos a ir logrando a nivel de la organización y del colectivo, donde recuperemos las prácticas educativas recreadas en pandemia, registrémoslas, sistematicémoslas. Todo lo que hemos aprendido nos está ayudando a poder ir como una brújula identificando el camino. Equipos docentes, familias, comunidades, este proyecto que va a tener que ver, y voy a pasar a la siguiente, con organizar estas nuevas rutinas de la dinámica. Cuando hablé del mapa de actores, yo creo que no puedo dejar de decir que los agentes sanitarios hoy forman parte de este nuevo mapa de actores. Por solo nombrar un actor relevante, incorporemos e incluyámoslos en estos proyectos revisitados. Los diferentes actores son irreemplazables y sin duda nos van a conformar una red de colaboración a todo nivel. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la tecnología? Y sigo adelante, voy a ir rápido, en esta idea de liderazgo distribuido, capitalizar los equipos de trabajo y saber y reconocer que van a tener distinto grado de consolidación expertise. Este mapa de actores con estos canales de comunicación me van a permitir abrir espacios y favorecer, y esto es un punto que me parece muy importante, escuchar la voz de los estudiantes. ¿Qué necesitan? Los centros de estudiantes poniéndolos en primer lugar en relación con el proyecto pedagógico. Y sigo adelante y digo participación, digo comunicación, digo qué necesito para construir estos modelos tecnopedagógicos más situados, más innovadores y que le den cabida a la integración de las ciencias de la computación como un campo disciplinar específico. Porque ¿cuál es el riesgo de todo esto? Que ese campo disciplinar a futuro tenga la fuerza de la innovación, la fuerza de un modelo de práctica educativa diferente, se enseñe de una manera mucho más innovadora, pero que no impacte en el resto de la propuesta educativa de la institución. Yo creo que aquí tenemos una oportunidad en esta idea del viejo mundo y el nuevo mundo que todavía no sabemos, pero que podemos intuir algunas certezas, y que desde ese lugar poder pensar que este esfuerzo que estamos haciendo va también a impactar en una nueva manera de hacer escuela, mucho más a la medida de las necesidades de nuestros estudiantes, mucho más a la medida de las necesidades de los territorios, mucho más articulado en ese círculo virtuoso entre formación, entre desarrollo y entre derechos y justicia. La idea clave que estoy acá compartiendo es las tecnologías como grandes aliadas. Me encantó esto que planteaba Sebastián de la ampliación de las tecnologías digitales, ampliando nuestras posibilidades, tanto desde lo personal, desde lo profesional, pero también desde el colectivo y de la organización y la gestión escolar. Yo creo que si las tecnologías digitales ocupan este lugar central, nos van a permitir redefinir acciones, pero sobre todo contar con modos reales de apropiación de la tecnología desde una manera mucho más efectiva. Y ya para ir cerrando, voy a pasar a la siguiente, voy a seguir adelante, recapitulando algunas líneas
muy sencillas para pensar la construcción de estos modelos pedagógicos para que la integración de las ciencias de la computación no se transformen en más de lo mismo, que la aprovechemos como una oportunidad para poder incluirlas de una manera mucho más significativa y relevante, mapeando los territorios, identificando los problemas que surgieron. Ojo con este modelo de solución busca problema, focalizando en los desafíos y en el mapa de actores. Este mapa de actores revisitado hoy con la pandemia, pero también con la fuerza de las tecnologías digitales. Construir estrategias concretas. Yo creo, por eso les planteaba jugar con estas dos columnas, pensando qué tengo, qué necesito, cuáles son los riesgos que tengo que mitigar, pero también concretamente qué líneas de acción necesito. Trabajar en equipo. Yo creo que la pandemia trajo esto en primer lugar para poder pensar aprendizajes más relevantes, y voy a la última, simplemente construir futuros relevantes. Si hay algo que me ha preocupado, creo que esto lo comparto con los colegas que están en este momento conectados y con los colegas con los que estoy compartiendo el panel, sin duda tiene que ver con el desafío de cómo construimos lo común, cómo articulamos lo individual con lo colectivo en la pospandemia, pensando este virus como un maestro donde sin duda las tecnologías y la educación, pensándolas como bienes públicos, nos permiten una mirada mucho más solidaria, mucho más cooperativa, y paso a la siguiente, donde sin duda, y con esto voy a terminar, vamos a poder quizás salir mucho más fortalecidos. Quiero pensarlo desde ese lugar. Y me despido con Murakami, que es uno de mis autores preferidos. Y Murakami, fíjense esto, qué interesante, ¿no? No hablaba de la pandemia, no hablaba de educación, menos hablaba de tecnología. Y en uno de sus libros que me encanta, dice esto: y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro de si la tormenta ha terminado. Aunque una cosa sí es segura: cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata la tormenta, y de eso se trata el planeamiento, de eso se trata la hoja de ruta, de eso se trata la planificación, porque en ese proceso cambian los contextos y cambiamos cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias. Hoy me faltó ponerle música de fondo a tu presentación, María Teresa, me encantó. Un punto de Entonces le blanco, ponemos, Cristina le ponemos jazz, porque hablando ya. de Murakami le ponemos jazz. Me encantó como el drama que le pusiste en algún momento, y cómo fuiste transformando el relato en oportunidad de desafío. Yo creo que las personas que estamos presentes en este panel nos llevamos muchísimas ideas de lo que tú comentaste. Yo noté algunas ideas, el partir desde lo posible, o sea, tratar de ser como estar en un contexto lo más realista posible, el mapeo de la realidad, el poner como proceso la identificación del problema y del dolor antes que la solución, que es lo que siempre nos pasa, que inventamos la solución primero y luego buscamos cómo encajarlo, y sobre todo la orientación al estudiante, o sea, como foco, que llenamos mucho eso del discurso, pero en la práctica es muy difícil. Hoy hemos tenido tremendos panelistas, hoy día estoy feliz de que hayan podido compartir la experiencia con nosotros. Igual quiero cerrar con algunas preguntas. Tengo aquí algunos que me han llegado. En el caso de que Sebastián comentó, siempre existe la duda de si para incorporar ciencias de la computación, ¿formamos solo a los profesores de tecnología o lo formamos a todos? No. Ese es un ejemplo clásico, pero es el que puse, pero aquí son todos, o sea, todos los profesores de una comunidad educativa, directivos. La idea es que, como bien plantea María Teresa, que me encantó y comparto con Cristina, o sea, con Cristina, es que hay que trabajar en equipo, y no solo en equipo de tecnología, hay que focalizar, ¿verdad?, en los desafíos, en mapear a los profesores,
porque vamos a encontrar profesores que son muy, como les dicen, disculpen la etiqueta, muy tecnológicos en lenguaje, y van a querer asociar el lenguaje a un lenguaje computacional para poder desarrollar, o finalmente eh, la programación se lee, o sea, está muy integrado, entonces eh, poder identificar eh, cuáles son las necesidades que tienen las escuelas en términos de María Teresa, los problemas que también tienen, y relevar aprendizajes dentro de lo que está prescrito, es tarea de toda la comunidad educativa. O sea, por ejemplo, existe la hora del código aquí en Chile, y la hora del código es algo que pueden desarrollar en todas las asignaturas, en todas las áreas, y es por eso que en la integración integramos aprendizaje, habilidades y conocimientos, pero también integramos el trabajo entre profesores, que aparece también explicado en los documentos oficiales, que los profesores trabajen con otros. Gracias. Excelente, sí. Y a propósito de este aprendizaje del trabajo en equipo y del trabajo en comunidad, María Teresa, de la pospandemia, ¿cuáles son como aquellos aprendizajes que finalmente vamos a poder transformar en fortaleza? Aludiendo a la cita que pusiste al final, ¿cuáles crees tú que van a ser como los mejores aprendizajes que se van a transformar en nuestra fuerza para acometer lo que se nos viene ahora adelante, que es apalancar los cambios? Mira, Cristina, en primer lugar, de que juntos somos más inteligentes. Yo creo que esa es una de las primeras cuestiones que vuelve a mi cabeza inmediatamente con la pregunta, ¿no? La segunda me parece que tiene que ver también con, vuelvo con esto de las expectativas y las necesidades diversas, ¿no?, de los actores que conforman. Voy a dar un ejemplo. Con la inclusión de ciencias de la computación, y cuando dije trabajar con el conflicto, sin duda esto va a pasar con los, por ejemplo, profesores que vienen dando tecnología de una manera determinada y que van a tener que adquirir quizás nuevos conocimientos, una manera diferente de enseñar. Esto va a generar algún tipo, no sé, lo voy a llamar ruido, o que tenemos que considerarlo, porque tiene que ver, por ejemplo, con las condiciones laborales de los profesores. Entonces me parece que pensar esto, que no lo podemos pensar desligado de estas cuestiones vinculadas con esto, que comento, por ejemplo, condiciones laborales. Lo que tiene que ver con la carrera docente. Quiero tomar algo de lo que planteaba Sebastián recién, que me parece una pregunta muy interesante y muy central esta, ¿tenemos que capacitar a todos? O que yo creo que en esta cuestión sería interesante poder pensarlo desde una lógica de aproximaciones sucesivas. ¿Por qué lo digo? Porque esto no se puede de un momento a otro generar, porque las innovaciones más de estas características no son automáticas o por decreto, sino que necesitan de estos pasos cortos y seguros que planteaba recién, ¿no? Es decir, esta necesidad de poder pensar una imagen objetivo, es decir, hacia dónde yo quiero llegar, que tiene que ver con esa pregunta por el sentido de todo esto, pero también ver cómo lo voy logrando. Y para eso, que no es una prueba de ensayo y error, porque hablamos de planificación, pero sí podemos ir viendo qué cosas hoy tenemos como fortalezas. Por ejemplo, instituciones que están trabajando programación, robótica, instituciones que tienen a lo mejor una alta experiencia en participar de las Olimpiadas de Informática. Digo, ejemplos concretos, todo lo que son los clubes de robótica, los talleres, que son quizás hoy extracurriculares, ¿no es cierto? Porque no los tenemos en el currículum prescripto, pero estos son todos acercamientos, todo lo que es pensamiento computacional, por ejemplo. Entonces, esa imagen objetivo que podría ser de máxima, que es la inclusión de ciencias de la computación como un campo específico, como hoy es matemática, como hoy es naturales, etc. Eso va a necesitar de una hoja de ruta, por eso lo planteo en estos términos. Va a necesitar de aproximaciones y de un planteo que además no genere una frustración tan grande en los equipos docentes.
hay dimensiones que tenemos que entender, porque esto es una política integral. Va a tener su dimensión de infraestructura, va a tener su dimensión de recursos humanos, la prescripción curricular, todo lo que compartió Sebastián, que es central, es el corazón curricular de esto. Pero todo va a ir necesitando que la integralidad de la política se pueda manifestar. Y para terminar, quería plantear algo que me pareció, que me quedó de lo que decía Sebastián recién, ¿no? Esto de identificar los portadores de la innovación, es decir, aquellos que pueden ser o los profes que a lo mejor están más cancheros, como decimos de este lado, y están mucho más cómodos con la programación, con la robótica, con el pensamiento computacional, aprovecharlos. Pueden ser profes, pueden ser directivos, pueden ser algunos estudiantes, aprovechar estas cuestiones para poder pensar estos nuevos liderazgos que con la inclusión de las tecnologías digitales de hecho se están generando. Excelente. Oh, disculpa, Cristi. Dime. María Teresa, me parece Dime. espectacular como hay un enfoque de la educación muy social detrás de poder incorporar esto y cómo estamos mirando un futuro. Y solo a lo que tú dices agregar que, o tal vez pensar en que muchos profesionales hoy día, yo de pronto veo las mallas curriculares de los profesores que hoy día se están formando, y estos elementos están muy minimizados. O sea, hoy día profesionales nuevos no tienen formación en estas áreas, o finalmente no hay oferta educativa para profesores especialistas en ciencias de la computación, o que puedan desarrollar asignaturas asociadas a pensamiento computacional, porque muchas veces están muy ligados a la informática, lejos de la educación. E incluso nosotros que trabajamos con profesionales nuevos, tienen, y es por eso que agradezco que se haya derribado, ¿no? No derribado, pero que esté tensionado y cuestionado los nativos digitales, porque finalmente hoy día llegan estos profesionales de 22, 23, 24 años a trabajar a las escuelas, y de verdad que uno espera que tengan competencias mucho más elevadas, y cuando uno los tensiona es que yo no vi esto en la universidad. O los que hicieron aprender solos son los que finalmente van apoyando. Entonces, solo hacer mención a que la educación inicial o el pregrado, digamos, de los profesores también debe actualizarse, ¿no? En Argentina no tengo claridad, o si en Uruguay, Colombia, eh, está pasando esto, y al parecer no. Eso Es un problema regional. Ya te lo Exactamente, exactamente. pero Qui- top Sí, level. quizás, por esto me parece central, ¿no? Lo que estamos hablando, creo que es una de las cuestiones a trabajar, y también me parece en esta idea de oportunidad, creo que esto es lo que mostró también la necesidad de nuevas competencias para el trabajo, nuevas competencias vinculadas con las competencias del siglo XXI, pero también este círculo entre la transformación digital del país, que esto va a ser sin duda una necesidad imperiosa de reactivación económica, y por eso nombré muy al pasar esto de los trabajos del futuro, porque ahí también tenemos un sentido de enseñar ciencias de la computación a nivel de la educación obligatoria, que no tenemos que, digamos, que dejar de lado, en el sentido de despertar vocaciones también, que esto lo vamos a necesitar. Y por supuesto, y no puedo dejar de irme sin decir el tema de la brecha de género en relación con la tecnología, porque eso es otra de las cuestiones que hay que atender en una política integral como esta. Excelente. Yo creo que nos vamos inspiradísimos después de esta conversación. Ha sido una jornada preciosa. Yo le agradezco a los dos por la generosidad de compartir sus ideas. Ya lo dije, estamos enfrentados a una problemática regional y podemos dialogar perfectamente sin fronteras para poder llegar a puntos de acuerdo y saber más o menos si estamos bien alineados. Yo espero que todas las personas que asistieron a este webinar tengan la misma sensación que yo. Ha sido 1 hora y media maravillosa, y espero que se conecten en los próximos eventos que tenemos y que vamos a ir comunicando a través de nuestras redes. No se me va a olvidar que creo que en el chat hay un link con un enlace a una encuesta de satisfacción para que la puedan completar. Y reitero el agradecimiento, María Teresa, Sebastián, por el tiempo y por compartir vuestras ideas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A María Teresa, un honor.
un placer, y da para seguir Uf. charlando. De todas maneras, va a haber una segunda Maravilloso. parte.